Claro que sí. Fernando, escuchaba yo en la prensa, principalmente que está alineada, que es el TC Televisión, que hablaba de que el presidente alista su discurso para el 24 y que la principal promesa es cumplir lo que no hizo en el primer año. Joder, o sea, es que yo alucino. Claro, bueno, pues muy bien, muy bien. Pues esa es la comunicación política que van a tener. El fracaso va a ser estrepitoso. O sea, el fracaso va a ser... porque de eso hoy en día no se puede vivir, ¿no? Además, fíjate que yo imagino, elucubro, especulo un escenario político parecido al que también le ocurrió a Lenín Moreno. Lenín Moreno supo que era un gobierno de transición y ni siquiera después del primer año de mandato ni siquiera se planteó presentarse a una reelección, ¿no? Aquí yo creo que va a pasar un poco igual, ¿no? Okay. Fíjate, Nelson, que al principio se manejaba con mucha vehemencia desde presidencia la posibilidad de una muerte cruzada, ¿no? Se dejaba caer, se hacían sondeos de alguna u otra forma, se lanzaban ciertas declaraciones que eran una especie de globo sonda en relación a la posibilidad de mandar una muerte cruzada, pensando que había el capital político suficiente como para romper la baraja de esa manera, tener 6 meses en las cuales se podría hacer o legislar en el área desde la presidencia sin tomar en cuenta la asamblea, después ir a elecciones y ganarlas. Como se dieron cuenta de que no les llegaba, de que había sido un hundimiento de la popularidad estrepitosa la que había sufrido después de los primeros 6 meses de mandato Guillermo Lasso, ya dejaron de hablar del tema. Después incluso ya entendían que tampoco iban a tener la posibilidad de llegar a acuerdos dentro de la asamblea para poder pasar las leyes más importantes, la reforma laboral y tantas otras que están actualmente congeladas, la de educación superior, y que no ven el momentum para llevarlas a cabo. Y entonces dijo el presidente, bueno, pues vamos a gobernar por decreto. Entonces, sin tomar en cuenta la asamblea, que eso también tiene grandes limitaciones, ¿no? Y probablemente se incurre fácilmente en inconstitucionalidad, porque hay muchas... Pero tampoco lo hace, porque podría hacer un par de cosas. Claro, pero probablemente no las hace porque no se atreve a hacerlas, porque esas reformas lo que le pueden tener es mucho más costos que beneficios. Okay. Entonces, con los dos motores averiados, está intentando planear a como dé lugar, ¿no? Intentar no estrellarse, ¿no? Sin los motores, sin el personal, se le durmió el copiloto mientras que conducía en el avión. Entonces, ¿qué pasa? Que si él mismo está dándose cuenta de la debilidad en la cual está inmersa, me resulta pues casi que un ensoñamiento onírico pensar que llegan con tan poca gasolina a las próximas elecciones y que encima las ganan, ¿no? Y que encima en la planificación desde el punto de vista de la comunicación política va a ser reprometer lo no cumplido, cuando además sabemos que una de las reglas de oro del marketing político electoral es no repetir lo que ya hiciste, lo que no pudiste hacer en la primera, ¿no? O sea, ni siquiera no repetir el lema y por supuesto no repetir lo que no pudiste cumplir, porque te expone a que claramente se te vea como un político ineficiente, ¿no? El dato era... Espero que este no sea el escenario. El dato era con Moreno, que yo recuerdo tanto que eran los últimos años que empezó a haber todo este estallido, luego del 2019, pero acá con Lasso lo estamos viviendo en su primer año antes y aterra creer que podamos soportar 3 años de lo mismo. ¿Crees que en algún momento habrá un estallido? Fíjate que yo espero que no, pero porque, o sea, yo sí creo que las luchas por la dignidad son las que consiguen la garantía de derechos, ¿no? Es decir, que al pueblo no se le regala nada, el pueblo desgraciadamente tiene que lucharlo, ¿no? Y esta es una lucha continua, ya sea por procedimientos institucionales o por la manifestación legítima en las calles, ¿no? Pero también hay posibilidades interesantes, ¿no? Hemos visto aquí la propuesta muy seria y muy bien elaborada del abogado Pedro Granja, ¿no? De llevar a cabo un referéndum revocatorio. O sea, esos son opciones muy interesantes que nos pueden ahorrar 11 muertos y crímenes de lesa humanidad, como ocurrió en octubre del año 2019, de acuerdo al informe levantado por un comité independiente de la Defensoría del Pueblo, por cierto, defensor del pueblo que estará privado de su libertad. Entonces, yo espero que existan los mecanismos institucionales
que la Constitución actualmente vigente reconoce y que no sean congelados o impedidos o obstaculizados por la institucionalidad existente, y que si se presentan propuestas serias de revocatorio, que sería una muy buena y democrática salida a un presidente si hay un descontento generalizado, pues que esa sea la opción, la institucional, antes que las manifestaciones. Porque ya vimos que cuando en octubre del año 2019 se liberalizaron los precios de los combustibles, hubo un precio muy alto que pagar por la ciudadanía, tanto en privación de libertad como en daños a la seguridad e integridad física, e incluso en vidas, como no se habían visto desde la vuelta al sistema democrático en el 78 con Rol 2, no habíamos visto una violación de derechos tan alta y tan grave. Entonces esperemos que no haya que pasar por lo mismo, ¿no? Porque eso es terrible, y que haya otro tipo de mecanismos democráticos participativos que la Constitución ofrece y que los accionemos. Claro,